Escuchen este informe que ha preparado Javier Yules a propósito de nuestros temas de la cotidianidad, de la vida diaria, de lo que pasa en nuestra sociedad. Resulta que durante cada día del 2021, del año que acaba de pasar, en Colombia se presentó en promedio una solicitud diaria para cambio de género. ¿Sí? A pesar de que casi la mitad de esas solicitudes, Kelly, correspondieron a niñas, niños y adolescentes, los expertos coinciden en que en el país todavía no hay mecanismos para que exista realmente un acompañamiento psicosocial dirigido a quienes, sin cumplir la mayoría de edad, deciden emprender ese proceso de cambio de género. Difícil, complejo, ¿no? Complejo el tema, pero muy interesante. Javier Yules. En Colombia no hay un documento que señale la identidad de género de una persona. Sin embargo, y desde hace 7 años, un decreto permite hacer el cambio del componente sexo en el registro civil a través de una escritura pública. Durante 2021, revela Rodrigo Pérez, director de Registro Civil de la Registraduría Nacional, diariamente se recibió una solicitud para cambiar el sexo en los documentos de identidad. En total, 198 solicitudes correspondieron al cambio de femenino a masculino y 204 de masculino a femenino. Tuvimos un promedio de 42 solicitudes mensuales, tanto en registradurías como en notarías, para el cambio del componente sexo. En los registros del año pasado también figura que del total de solicitudes, alrededor del 42% correspondieron a menores de edad. De los 400 casos que tuvimos nosotros el año pasado, entonces podemos establecer más o menos un número de 170 casos en todo el territorio nacional para menores, bien sea para cambiar del sexo masculino al femenino o del femenino al masculino. La mayoría de niñas, niños y adolescentes que decidieron realizar el proceso para cambio de sexo contaron con el apoyo de sus padres, quienes por tener la patria potestad deben hacer la solicitud ante una notaría. Sin embargo, también hubo casos en los que los menores no solo no contaron con el acompañamiento de sus padres, sino que además tuvieron que acudir a un defensor de familia. La abogada Mónica Castellanos, con experiencia en temas de familia, explica el papel del defensor. El defensor está facultado para favorecer los intereses de los niños, niñas y adolescentes. En este caso, en cuanto a la identidad de género, ellos cumplen un papel muy importante y deben salvaguardar siempre los intereses de los menores, como lo cita el artículo 44 de la Constitución Política y los diferentes artículos que hablan de dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad. Para expertos como la psicóloga Erika Pinzón, especialista en sexología y directora de la plataforma de psicología Healthy, en el proceso para reafirmar su género, los menores de edad se enfrentan a varias situaciones que en ocasiones incrementan sus temores. Necesitan sentirse escuchados, sienten esa disforia. Y ese es uno de los retos y temores individual consigo mismos. Y luego está la aceptación social, la aceptación familiar, el proceso legal, de alguna manera también el acompañamiento sanitario. Son muchos los temores y los miedos que pueden tener. Aun cuando hay apoyo de su familia, en Colombia, advierte la psicóloga Pinzón, no hay un sistema integral que brinde lo necesario para que un menor de edad pueda reafirmar su identidad de género. La parte hormonal, quirúrgica, de salud mental, de sexología, pediatría, familiar, trabajo social, hay ausencia de esas unidades en Colombia. Cuando un menor haya decidido reafirmar su género y cambiar el componente sexo en su documento de identidad, señalan los expertos, en su entorno cercano debe haber voluntad para eliminar mitos y prejuicios, garantizando que el proceso se cumpla sin afectaciones. Es una asignatura pendiente, sobre todo en un asunto que es tan cotidiano y donde se conocen con más frecuencia casos que involucran precisamente a niños, niñas y adolescentes que quieren precipitar ese cambio de sexo, pero que necesitan un acompañamiento. Sí, claro, acompañamiento psicológico sobre todo, porque son momentos de confusión. Muchos se dan en entornos familiares muy conservadores, llenos de mitos, de tabúes. Que se tiene que enfrentar a la familia. Que tiene que enfrentar, es decir, son procesos que yo creo que son muy duros porque estamos avanzando, pero estamos muy atrás todavía. Hay demasiados prejuicios, hay demasiadas barreras, y hay demasiados problemas, y hay prejuicios también con respecto a exteriorizar lo que uno siente. Digamos, aquí hay, sobre todo en los hombres, que decir que sienten o buscar ayuda psicológica es mucho más difícil que para las mujeres. Estamos más acostumbradas a decir qué sentimos o qué pensamos que los hombres, y en una cultura machista
pues, por ejemplo, el cambio de sexo en el caso de un hombre para los padres a veces es mucho más duro. Claro. Sí. Es muy difícil. Un proceso de asimilación sí, más complejo. Es ¿no? muy complejo, y yo creo que estas personas pasan por unos procesos muy traumáticos. Y ojalá hagan Y el la proceso sociedad más, no los entiende. más fácil, sí, porque de pronto el proceso para hacer el cambio es muy engorroso. Juan Manuel, si a usted le dicen como, bueno, tiene que venir con su acudiente o su papá, pero si ese acudiente o ese papá también se enfrenta o se niega a que usted cambie de Tienen que ir a identidad, abogados. eso es un rollo. Y otra cosa es que se acuerda que el año pasado, más o menos al final del año, en Argentina aprobaron el DNI, el NIE, bueno, la tarjeta de identidad no binaria. A usted no le piden el género finalmente, usted no tendría que hacer este tipo de procesos tampoco. Usted decide al final qué es, lo que se siente. Bueno, es un asunto que está también ya en nuestra vida cotidiana. Desarrollo, como dicen, en ¿no? desarrollo, Sí, y, sí. y que estamos abordando aquí en RCN Radio, por supuesto.